muy por ancho. Y básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso del vector potencial eléctrico, digo magnético, donde hacíamos este movimiento. Y la idea era justamente llegar a una ecuación que nos describiera la divergencia de A, pero ahora vamos a buscar la divergencia de F. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Este término lo vamos a igualar ¿a quién? Al rotacional de F. No, perdón, a la divergencia de F. Solo que aquí en este caso, al hacer este ejercicio de hacer esta relación constitutiva con esta igualdad, pues vamos a llegar ahora a esta ecuación. Para el caso del vector potencial magnético, encontramos phi de A, o phi de E más bien, para el campo eléctrico, pero ahora vamos a encontrar phi de M para el campo magnético. Y si se fijan, básicamente, va a ocurrir una división, 1 sobre J omega mu por epsilon, por la divergencia de F. Y a este término, justamente así como lo habíamos visto para el vector potencial magnético A, donde veíamos que es la condición de Lorentz, vamos a encontrar algo similar, ¿no? Que es esta ecuación 24. Esta ecuación 24, junto con la ecuación del vector auxiliar eléctrico F, nos va a permitir, mediante estos dos términos, phi de M y el vector auxiliar F, vamos a encontrar la intensidad de campo magnético, que en este caso es esta ecuación número 26. Y esta es la importante. Justamente esta ecuación 26 es la homóloga a la ecuación número 15, que les decía acá, porque básicamente ya a partir de este vector auxiliar, en este caso A para la intensidad de campo eléctrico, o F para la intensidad de campo magnético, podemos encontrar justamente las intensidades. Vamos apenas a la mitad del camino, porque apenas encontramos los vectores relacionados con las intensidades de campo eléctrico o magnético. Es decir, estamos apenas en esta parte, no se las marco, apenas estamos en esta parte del análisis, es decir, cómo relacionar la intensidad de campo eléctrico con vector potencial magnético A y la intensidad de campo magnético H con el vector eléctrico F. Es decir, apenas estamos aquí. Ahora, necesitamos encontrar las soluciones a estos vectores potenciales para relacionar a estos vectores potenciales con las fuentes, ya sea J o M. Porque hasta ahorita únicamente hemos encontrado estas dos relaciones. ¿Cómo encontrar intensidad de campo magnético a partir del vector potencial eléctrico F? O intensidad de campo eléctrico E a partir del vector magnético A. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue básicamente es buscar una solución a estos vectores potenciales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer para una solución a la ecuación de onda no homogénea del vector potencial. Hace un rato les mencionaba que básicamente estos análisis los hacemos con el propósito justamente de encontrar intensidades de campo eléctrico o magnético en un medio isotrópico. Solo que en este caso vamos a utilizar la solución a las ecuaciones de onda para un medio no homogéneo. Sigue siendo isotrópico, pero no homogéneo. ¿Por qué ese es el propósito? Bueno, pues para encontrar la solución más general posible a estas ecuaciones para encontrar la intensidad de campo eléctrico o magnético. Bueno,
Entonces vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a considerar que tenemos una fuente de densidad de corriente J en el eje de propagación Z. Es decir, tenemos un elemento infinitesimal en el origen, en la dirección de propagación Z. Es decir, estamos sobre el eje Z en la dirección de propagación Z y ahí tenemos un elemento infinitesimal. Que bueno, lo podemos representar como un punto. Y entonces, básicamente estamos diciendo que ese punto o esa fuente infinitesimal está en el origen, en X', Y' y Z'. Bueno, esta fuente de corriente, esta J, en la dirección de propagación Z, nos va a producir una intensidad de campo eléctrico E y una intensidad de campo magnético H. Mediante, o más bien a una distancia R, en un punto en el espacio. ¿Cómo identificamos ese punto en el espacio? Pues ya sea mediante coordenadas esféricas o cartesianas. Cartesianas mediante X, Y y Z, o esféricas mediante R, Z y Φ. Es decir, el vector radio al origen y un par de ángulos, el ángulo azimutal Φ o el ángulo de elevación θ. ¿No? Podemos utilizar cualquiera de esas dos representaciones, ya sea cartesianas o esféricas. Cuando veamos las ecuaciones de las antenas, va a ser mucho más sencillo utilizar la representación esférica, porque únicamente va a depender de un vector R y de un par de ángulos, un ángulo azimutal y un ángulo de elevación. Bueno, entonces tenemos esta representación y lo que queremos básicamente es encontrar la intensidad de campo eléctrico en un punto de observación, a partir del punto de la fuente, que es el origen. Y dice, puesto que la densidad de corriente está dirigida a lo largo del eje Z, es decir, J de Z, solamente existirá componente del vector potencial auxiliar magnético A, pero únicamente en términos de Z. Y entonces podemos escribirlo de esta manera. Y decimos, de esta ecuación que vemos aquí, esta ecuación 33, que esta representación de la densidad de corriente eléctrica J de Z, multiplicada por la permeabilidad del medio, va a estar involucrada el número de onda y estos dos potenciales, potencial magnético A de Z, y si se fijan, va a tener una representación como si fueran ecuaciones de segundo orden. Van a ver ahorita cómo vamos a construir eso. Ahora, hay otra acotación importante. Como estamos diciendo que básicamente se trata de una fuente infinitesimal, es decir, es un elemento de corriente pequeñísimo en el origen y que es una fuente infinitesimal, entonces eso nos da origen que la fuente tienda a un valor de cero, es decir, que sea un valor tan pequeño como que tiende a cero. Y entonces esta ecuación 33 la reducimos a la 34. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos términos vamos a igualar con cero, o un valor que tiende a cero. Y dice, puesto que en el límite la fuente es puntual, entonces refiere que A de Z no sea una función de la dirección en el sistema de coordenadas esféricas. Y por lo tanto, vamos a representar a este vector potencial magnético A como A de Z en términos de R. ¿Quién es R? Bueno, pues R es este vector radio al origen. Y entonces podemos escribir de esta ecuación 34 a la 35 reemplazando a las A de Z. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí
y lo tenemos aquí. Esta ecuación que vemos aquí, la número 35, básicamente la podemos reacomodar en lugar de utilizar estos operadores Nabla, los podemos reemplazar como sus derivadas parciales o sus derivadas. Pero respecto de R, que aquí es la parte fundamental, los vamos a derivar respecto de R. Porque solamente vamos a tomar esta coordenada, únicamente esta, porque no va a depender ni de la dirección azimutal ni de elevación θ. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomando esta consideración, entonces sacamos la segunda derivada respecto de R de A de Z, la segunda derivada, la primera derivada de 2 sobre R de A de Z, y esto, si se fijan, tiene una forma, una ecuación de segundo orden. Esta ecuación 36 es una ecuación de segundo orden. Y como es una ecuación de segundo orden, sabemos que tiene dos posibles soluciones. Y estas soluciones, además, son independientes entre sí. Y esas soluciones que son independientes entre sí van a estar identificadas en primera instancia por la condición de si es un campo radiante o entrante. Es decir, si el elemento radiador está trabajando como una antena radiadora o como una antena receptora, es decir, un elemento radiante que está radiando o un elemento que está recibiendo. Y eso lo identificamos con el signo de la expresión armónica, es decir, de E a la J, K de R. Uno tendrá signo positivo y el otro negativo. Bueno, sabemos de estos signos que todos los elementos que son radiantes van a tener el signo negativo, ¿no? Y como lo que nos interesa en este análisis es identificar cómo un elemento radiador va a generar una intensidad de campo eléctrico desde el origen hasta un punto de observación con una distancia radio al origen, lo que queremos es encontrar cómo es que radia este elemento infinitesimal hacia un punto en el espacio. Y por lo tanto, pues nos vamos a enfocar únicamente a esta solución. Esta solución es la que nos va a identificar que es una onda viajera saliendo en la dirección radial. Esa es la ecuación 37, en tanto que la 38 dice que es una onda viajera, pero entrando, es decir, considerando variación en tiempo o tablero. Entonces, para el problema de fuente que está colocada en el origen, con campos viajeros radiados en la dirección radial saliente, pues tenemos que utilizar la ecuación, en este caso la 37. Bueno. ¿Qué es lo que queda? Pues lo que queda es que de esta posible solución al vector potencial magnético A, pues lo único que queda es que tenemos que desarrollar justamente la solución a esta ecuación. Y nos dice que la solución es C1, que a la J, K de R sobre R. Bueno, ¿quién es C1? Pues vamos a encontrar justamente eso, que es C1. Y entonces nos dice que en presencia de una fuente, y esa fuente es diferente a cero, pero tiende a cero, con un número de onda cero, es decir, el caso estático, porque sabemos que K, el número de onda, es igual a omega. A ver, no recuerdo cómo era. Los pongo acá, eso ya se había definido. Un segundo. Aquí está. Es este término. Omega cuadrada mu epsilon. Okay. Omega cuadrada mu por epsilon. ¿Cómo es que hacemos esto igual con cero? Esto tendríamos que hacerlo igual con cero. Es una de las condiciones. Bueno, para hacer esto igual con cero, esta frecuencia angular tendría que ser cero.
porque mu y epsilon son las constantes universales del espacio libre. Entonces lo único que podríamos hacer es omega igual con 0 para que K sea igual con 0. Y si hacemos omega igual con 0, estamos hablando de la electrostática y de la magnetostática. Entonces dice, la cual es como sea, como la ecuación de Poisson. Es decir, esta ecuación que vemos aquí, la 41, que tenemos aquí, es básicamente la ecuación de Poisson, cuya solución está ampliamente documentada y se conoce, pues digamos, ya como un hecho. Entonces, de la forma de la ecuación de Poisson, se puede representar o se puede relacionar el potencial eléctrico escalar con la densidad de carga. Y aquí es donde viene un paso interesantísimo, porque esto resulta que esta ecuación que vemos aquí, previamente ya la habíamos visto, pero en otro formato. De hecho, es una de las ecuaciones de Maxwell. Resulta que esta ecuación, si la comparamos con el postulado de Gauss eléctrico, nos dice lo siguiente. Déjenme ir a las ecuaciones de Maxwell para que la vean. Y estoy hablando de esta ecuación. Dice que la divergencia D es igual a las cargas sobre la permitividad del medio. Y nos dice ese postulado que las fuentes generadas de campo eléctrico son las cargas. Entonces, vamos a ver acá. Ese postulado nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice esto. Si se fijan, estos dos postulados que estamos viendo aquí, la ecuación de Poisson y el postulado de Gauss eléctrico, en ambos casos nos dice que las densidades de cargas sobre la permitividad del medio van a producir intensidades de campo eléctrico o alguna solución de campo eléctrico. Y es lo que nos dice justamente el desarrollo del señor de Balanis. Dice, la solución a esta ecuación que estamos viendo ahí, que es la ecuación de Poisson, básicamente nos dice que es esta ecuación 43, donde R es la distancia desde cualquier punto en la densidad de carga al punto de observación. Es decir, está relacionando directamente la densidad de carga en el origen a una distancia de observación R, y esa nos va a producir a la phi. ¿Quién es phi? Y dice, puesto que 41 y 42 son similares, déjenme les muestro quién es 41. Esta de aquí. Si se fijan, estas dos ecuaciones pues nos van a poder ayudar justamente a determinar a qué, pues la intensidad de campo eléctrico. ¿Mediante quién? Pues el vector potencial magnético A. Y entonces nos está indicando lo siguiente. Que la solución al vector potencial magnético A en la dirección de propagación Z va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta integral de volumen de las corrientes de conducción en la dirección de propagación Z a una distancia del punto de observación. Vamos a involucrar a la mol, la permeabilidad del medio, y dice la cual es también solución de 33 cuando K es igual con 0, es decir, el caso estático. Y esta parte es muy importante, porque resulta que ya se habían hecho muchos experimentos previamente. ¿Qué significa esto? Que cuando se realizó todo el estudio o el desarrollo de la electrostática y la magnetostática, ya se habían determinado muchos experimentos para encontrar los campos eléctricos y magnéticos en condiciones estáticas provenientes de corrientes eléctricas y corrientes magnéticas. Entonces, cuando se llegó a esta solución para los vectores potenciales auxiliares, en este caso el magnético A, y se encontró esta solución, pues se encontraron resultados similares a los que ya se pudieron obtener previamente en la electrostática y en la magnetostática, lo cual validó en automático que este desarrollo matemático a través de estas funciones auxiliares daban resultados verdaderos.
Y dice, por analogía entre 39 y 40, la solución de 33, variante en el tiempo, es decir, cuando ya estamos variando en el tiempo, si ya hay variaciones, ya no estamos en el caso estático, se obtiene que tenemos únicamente que multiplicar esto por el fasor. Si se fijan, les había dicho justamente que cuando tenemos campos radiantes, entonces el signo negativo de la función armónica iba a tener signo negativo. Y bueno, lo único que se está haciendo aquí es involucrar justamente esta función o este fasor, esta función armónica, para el caso de campos variantes en el tiempo. Y listo, tenemos ya entonces una solución al vector potencial magnético A de una fuente de corriente eléctrica variante en el tiempo, y esta a su vez, si se acuerdan, cuando veíamos la ecuación número 15, a través de este vector potencial magnético A, podemos encontrar intensidad de campo eléctrico E. Y es, por supuesto, solución de 33, es decir, es una solución a este vector potencial magnético. Dice, si las densidades de corriente estuvieran también en direcciones X y Y, entonces también tendríamos densidades de corriente J, X y JY, y entonces tendríamos que adicionar un par de ecuaciones más, que son estas dos que tenemos aquí, ¿no? Y, en consecuencia, encontrar las soluciones de estas. ¿Cuáles son las soluciones? Pues estas dos ecuaciones, ahora en términos de X y en términos de Y, con las cuales se puede construir la solución única para la ecuación de la onda vectorial, que es esta ecuación 50. Si se fijan, le estamos poniendo ya negritas, tanto el vector potencial magnético A como las densidades de corriente de conducción, las J. Ya no estamos indicando si están en X, Y o Z, simplemente estamos diciendo que es una ecuación general para cualquiera de las tres distribuciones, ya sea en la dirección de propagación X, en la dirección de propagación Y o en la dirección de propagación Z. Y entonces, esto nos da origen a que esta sea una ecuación general, pero que tenemos que ampliarla, porque aquí estamos únicamente indicando que va a estar en el origen, es decir, en X', Y' y Z', ¿no? Bueno, ¿qué pasa si la movemos y ya no la tenemos en el origen? ¿Qué tal que la desplazamos a cualquier otro punto en el espacio? Eso nos haría una ecuación, una solución para el vector potencial magnético A, mucho más general, y lo podemos utilizar para cualquier condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a moverla del origen a cualquier otro punto. Y vamos a reescribir ese punto como X', Y' y Z' que tiene esta forma. Entonces, el punto ya no está en el origen. Ya lo desplazamos a cualquier punto arbitrario en el espacio. Más otra vez, un elemento infinitesimal, pero que está en un punto arbitrario en el espacio, diferente al origen. Esto lo hacemos para encontrar una ecuación todavía más general del vector potencial magnético A. ¿Vale? A diferencia del análisis previo del origen, pues sabíamos que tenemos un radio R al origen, a efecto de encontrar que, pues, la intensidad de campo eléctrico o magnético en un punto de observación. Y vamos a encontrar E o H en ese punto de observación. ¿No? Sin embargo, eso era cuando lo teníamos en el origen. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esa R. ¿Cómo la vamos a reemplazar? Nos la vamos a cambiar de nombre únicamente. En vez de que sea R minúscula, vamos a llamar R mayúscula, y ese vector pues va a ser diferente al radio vector al origen. Y entonces vamos a reescribir esta ecuación 50 en la 51. Y vamos a reescribir que la densidad de corriente, J, ya no va a ser la que está en el origen, sino que la vamos a desplazar a cualquier punto en el espacio. Y entonces hacemos estas pequeñas modificaciones. Cambiamos el radio vector al origen por un vector que sea el resultante del origen hacia el punto de observación.
Y lo que vamos a obtener es la ecuación 51, que es una ecuación todavía más general para una distribución de corriente infinitesimal en un punto diferente al origen. Y dice donde R es la distancia de cualquier punto de la fuente al punto de observación. Y dice de forma similar, esta ecuación 51 la podemos construir para el vector potencial eléctrico F. Y entonces tenemos estas dos ecuaciones generales. Una para el vector potencial magnético A y otra por el vector potencial eléctrico F. Ambas ya están fuera del origen. Una considera corrientes eléctricas, J, y otra considera corrientes magnéticas, E. Una considera permeabilidad y otra considera permitividad. Ahí en fuera, lo demás es exactamente lo mismo. Ahora, si J y M representan densidades lineales, entonces estas integrales de volumen, que esta es una integral triple, pues la podemos cambiar a una integral de superficie, ¿no? Y entonces estas ecuaciones 51 y 52 las podemos reescribir en 53 y 54, que básicamente lo único que cambia es que ahora estamos hablando de una integral de superficie en lugar de una integral de volumen. Ahora, de estas dos ecuaciones, 53 y 54, todas las podemos hacer más generales. ¿Cómo lo hacemos más generales? Cambiando estos dos términos, las Jotas, o las corrientes eléctricas y las corrientes magnéticas, vamos a cambiar las literales. Vamos a hacer que todas sean corrientes, solamente que el subíndice, uno lo vamos a hacer eléctrico, es decir, que estuviéramos hablando de Jotas, y el otro lo vamos a hacer magnéticos, es decir, como si fueran las señas. Esta va a ser esta de aquí. Y esta de acá la vamos a hacer aquí. Y reescribimos 53 y 54 en 55 y 56. Y eso nos da unas ecuaciones todavía más generales que simplifican a las integrales por integrales ya no de volumen ni de superficie, sino ahora de línea. Que son estas. Y solamente estamos considerando básicamente corrientes ya sea eléctricas o magnéticas desplazadas del origen. Y listo, básicamente llegamos a las ecuaciones que dan solución a los vectores potenciales magnéticos A y eléctricos F, y a partir de estas dos ecuaciones 55 y 56 las podemos utilizar, no, pues en la ecuación 15 para encontrar campo eléctrico o en la ecuación 26 para encontrar campo magnético. Eso lo vamos a ver cuando veamos